Y la pregunta es una pregunta, para él dice que es aguda, yo creo que él tiene 2 respuestas, 3 o 4. La iglesia de hoy es el Pedro que duda de la presencia de su amigo, de Cristo, de su maestro, y lo niega, o es el milagro, es a lo que apuesta Jesús cuando dijo, sobre vos voy a construir mi iglesia. Benedicto XVI, nosotros lo conocimos como un papa, cuando era papa ya un hombre grande, pero fue un teólogo brillante cuando tenía 30 años. Y escribió un libro donde toca el tema. Lo llamativo es que después que lo toca uno dice, bueno, ahora que es papa, vamos a ver si lo retoma. Y lo retomó. Y él dijo las dos cosas. Dice que la figura de Pedro es para el papado y para toda la iglesia la figura de las dos realidades. Puede ser piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dice Jesús, o puede ser traición, traidor. Y esto vale para toda la iglesia, pero vale sobre todo para el papa. O sea que Benedicto prevé que puede haber un papa traidor. Es brillante la expresión. Bueno, pero vamos ahora entonces. Vamos al Papa Francisco. ¿El Papa Francisco es Jorge Bergoglio? El Papa Francisco en el fondo es la aparición de la vocación de poder de Jorge Bergoglio. Jorge Bergoglio tuvo siempre una visión estratégica en la conducción, pero que no se soltaba. No se soltaba. El cardenal Mario Poli, cuando volvió de estar con él, dijo, y estuve con Francisco, con esa sonrisa tan característica que no le conocíamos en Buenos Aires. Claro, cuando yo lo escucho decir, porque el cristiano no puede tener cara de velorio, me dan ganas de decirle, ¿querés que te mande un álbum con todas tus fotos antes de que seas papa? Pero lo que pasa es esto, ocurre con muchas personas que teniendo la vocación de poder o la vocación cualquiera que fuera y que no la pueden realizar, en el momento que la realizan se modifica hasta su estructura exterior, digamos. Los que lo conocen dicen, tiene 10 años menos, ¿qué pasa si las enfermedades son las mismas? ¿Qué pasó? Parece que el lugar lo puso en aquella situación que él requería. Puede pasar a veces con ciertos docentes, ¿no? Que son docentes más bien apocados o no tan brillantes, pasan a ser directores y son directores o rectores de colegio, una maravilla. Todo, o porque no hay nada que hacerle, el lugar también hace al hombre. El hombre es en su estructura fundamental, pero en sus circunstancias, las circunstancias, y cuando digo de poder, en el sentido de poder servicio, ¿no? Como dice él. Y ahora se habla de una nueva iglesia, ¿no? ¿Es una nueva iglesia o es la iglesia de siempre con una impronta de un papa latinoamericano, con una realidad distinta a los papas anteriores? Si yo no estuviera en televisión, te diría que es una iglesia con marketing. Pero como estoy en televisión no lo puedo decir. Ah, bueno. y ahora, claro, quiero decir. ¿Qué es marketing? Marketing es saber presentar la cosa. A veces el marketing puede ser venderme un producto falso. Pero esto ya lo saben en publicidad. Si el producto es falso, al tercer día la gente dice esto es puro bluff y no sirve para nada. La publicidad que es mentirosa fracasa al poco tiempo. En cambio, cuando el marketing es mostrar bien algo que es bueno, y es lo que está haciendo Francisco. En realidad, si ustedes siguen las afirmaciones de Francisco, prácticamente hay muy pocas que no estén ya contenidas en los documentos de 1965 del Concilio Vaticano II. Pero él las dice de un modo que vos la sentís como de hoy, la revive. Entonces, ¿es nueva en una iglesia nueva? Es nueva en que, como puede ser nueva los frutos de la higuera, ¿no? O los frutos de la vid, son nuevos, pero son mismos la savia antigua, la savia de siempre. Es una savia para frutos nuevos. Y en el caso de Francisco, que ha tenido experiencias de Argentina políticas y sociales tan fuertes, ahora las proyecta y las adecua a las nuevas realidades. De todas maneras, en lo fundamental es el mismo Francisco Jorge Bergoglio es el mismo. La sencillez, la manera de comer, de tratar con la gente, siempre fue igual. Yo tuve ocasión de charlar varias veces con él. Así con cierta intimidad, y te dice las cosas tan directas como la dice ahora cuando habla en público, ¿no? En eso no ha cambiado. Sí, por ahí suena a una falta de respeto hoy por la investidura, pero
Ya estamos en Francisco, pero quería repasar algo más sobre el padre Jorge, como le gustaba que lo llamen. Y como le gusta que lo llamen. Él cuando llama, él habla mucho por teléfono con sus amigos y amigas, y cuando llama, no dice habla Francisco, dice habla Jorge. En los amigos íntimos dice habla Jorge. Bueno, acerca del padre Jorge, su actividad previa, se lo relacionó con la cuestión social y con la cuestión política. ¿Cómo fue el padre Jorge? Él siempre tuvo mucho contacto con los protagonistas políticos argentinos. Tuvo mucho. Era costumbre de él de recibirlos fuera del horario oficial, generalmente 6 de la mañana, 6:30, y han pasado hombres de todas las líneas y han recibido siempre un aliento en la construcción de la política. Él acentúa mucho la construcción de la política. Tiene en la exhortación ahora los 4 principios que enumera para la acción política y pastoral, y eso lo venía diciendo ya de cuando era Jorge Mario, ¿no? La unidad sobre el conflicto, el tiempo sobre el espacio. Y la unidad sobre el conflicto, acá este es un punto. Recién nombrábamos a Laclau que decía el conflicto en la sociedad, si no, no es sociedad, hay conflicto. Y que las partes pugnan, y entonces que bueno, que la política tiene que ser eso, agonal, tiene que ser enfrentamiento y que hay que hacer que triunfe la parte ligada al pueblo. Para eso hay que crear también la figura del antipueblo. La visión de Bergoglio era diferente. Sí, lo que ocurre es que acá ya ahora caemos en un tema ideológico, no político. Claro. Es ideológico. ¿Por qué digo que es ideológico? A ver, si la lucha de clases es el motor de la historia, no tengo por qué hacer paritarias. Claro. ¿Por qué? Porque justamente lo que aportó como doctrina el peronismo, ¿cuál es? El acuerdo en las situaciones de conflicto. Por eso tiene las paritarias, esas que discuten si tengo el 30, pero más allá de discusiones normales, está asumiendo el conflicto. A su vez, para que no se piense que el marxismo es siempre igual, Mao, cuando escribe sobre el tema, dice que las contradicciones entre la burguesía y el proletariado se dan en el seno del pueblo. Las contradicciones se resuelven en el seno del pueblo. O sea, que el conflicto existe, pero esas contradicciones tienen que resolverse en una instancia superior. Por eso cuando Francisco dice la unidad sobre el conflicto, dice, pero no podemos negar el conflicto. Claro. No es, el conflicto existe y tiene que estar, pero la unidad es buscar los elementos del conflicto que me permiten la resolución del tema, al menos para este momento. Y ahí es política. Dejó de ser ideología para ser política, desde mi punto de vista. Claro. Ahora, más allá de no hacerlo pública, pero Jorge, ¿habla como político? ¿Hace política? Hace alta política, sí. Hace alta política porque justamente propone, y el análisis que hace sobre el origen de las situaciones de opresión, las situaciones de pobreza, la crítica al sistema capitalista, que no lo nombra así, pero lo describe, el mercado sobre la persona. La descripción que hace, le falta poner la palabrita, no la querrá poner antes de saber. Claro, por eso el marketing no le permite. No le permite. No le conviene. Pero vos decís, y eso es una descripción política. Política de alto nivel. Después, después cómo se resuelve, bueno, ahí ya viene lo que sería la política partidaria propiamente, que él dice que justamente le toca a la política resolver estos temas. Y ahí dice, la Iglesia solo puede orientar, pero no le toca resolver. Al político le toca resolver. Es una decisión política. Y en otro plano habla sobre que la religión no es una cuestión individual, que es una cuestión del conjunto. Eso lo toma porque en la tradición judeo, cristiana, musulmana, nosotros partimos de la fe de Abraham. ¿Y cuál es la fe de Abraham? Que Abraham confió que Dios le dijo, vos vas a ser el padre de una multitud, de un pueblo. Entonces, el concepto es, lo que importa es el contexto del pueblo. Y si vos lees la Biblia, prácticamente no hay acciones aisladas, siempre se dan en el contexto de un pueblo. Y cuando la cosa no funciona, se le reprocha al pueblo, o se reprocha a los dirigentes que no atienden la situación del pueblo.
De ahí sale una visión que nosotros podemos llamar comunitaria, pero que hace a la definición que hacemos nosotros cuando decimos que es la iglesia. Uno enseguida piensa los curas, las monjas, no. La iglesia es el pueblo de Dios, es todo el pueblo. Es una definición de pueblo en función de lo religioso. Y ese pueblo asume todas las realidades que enseñó Jesús y las realiza después en su historia. Por eso tiene mordientes culturales distintas. No es la misma la historia de Europa que la historia de Latinoamérica, la historia nuestra que la historia de Chile, ¿no? Claro. Tiene sus matices. Bueno, estamos en los tiempos de televisión, padre, así que por eso ya me están haciendo seña, pero lo que le pediría, ya que hicimos un repaso desordenado pero rico acerca de la semana que nos toca vivir, esta semana cristiana, católica y de reflexión, un mensaje para los televidentes, mensaje de Pascuas. El mensaje de Pascua es que el Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y todo lo que hace a la vida son signos de resurrección. Todo lo que hace a la vida, el amor de la pareja, los hijos, la organización sindical, el barrio, todo lo que hace al amor personal y social, esos son signos que anticipan la Pascua. Hasta que sea definitiva y entonces ahí sí que la vamos a pasar bárbaro.